Hola chicos, Alan de nuevo. Como estarán notando, estoy hablando directamente en español. Como estarán notando, es mucho más fácil expresarse en español. Em, no en vano es mi lengua materna. ¿Por qué el cambio? Antes de ir directamente a la reseña, ¿por qué el cambio? Después de hablar con un amigo, me hizo entender lo obvio, me hizo entender lo básico, lo elemental, como diría Sherlock Holmes, y decidí hacer videos en español directamente a partir de este momento. Es mucho más fácil, mucho más práctico, mucho más justo para con ustedes. Y decidí que sencillamente iba a hacer el subtitulaje en inglés, sin tanto rollo. Como les dije, es mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más práctico para mí. Es mucho más cómodo en realidad, como habrán notado ya, y no me llevará tanto trabajo. Así que sin nada más que decir, vamos directamente con la reseña. El libro, o bueno, la novela gráfica de la que les vengo a hablar en esta ocasión, se llama The Damned, Three Days Dead, es el primer volumen. Vendría siendo en español El Maldito, Muerte de 3 días. Fue escrito por, ya les digo, por Cullen Bunn y cuenta con el arte de Brian Hart y Bill Krabi. Creo que se dice Krabi. Entonces, tengo que admitir que el inicio es un poco tosco, es un poco confuso porque no presenta una línea argumental clara, no da un inicio sencillo para que el lector se ubique en el contexto, para que el lector tenga tiempo de acostumbrarse a este universo. Así que me sentí bastante perdido al principio, sentí que estaban pasando demasiadas cosas y yo ni enterado de dónde estaban saliendo estos personajes o qué pasó en este universo o de dónde sale este problema entre los demonios, porque sí, van a tener bastantes demonios en esta historia. Y me tomó un par de páginas poder entrar en contexto, poder estar a la par con esta novela gráfica. Sin embargo, la historia, una vez que es entendida, una vez que uno entra en el contexto, una vez que uno se identifica con los personajes y una vez que uno se familiariza un poco más con este universo tan tétrico y tan violento, es mucho más fácil, es mucho más entretenido, le sacan mucho mayor disfrute a la historia. Tengo que decir que el arte no es de mi agrado completamente. Prefiero algo diferente, un estilo un poco más estilizado, un estilo un poco más delicado, por así decirlo. No me siento bien con arte tan brusco, con una estética tan sucia. Bueno, no tan sucia, tan ruda como la que presenta The Damned. Sin embargo, la historia es interesante, los colores son increíbles, los paneles son wow, wow. Hay más de una imagen que me encantaría tener como un afiche en la pared. Eh, y no les voy a mentir, la historia sí se llega a poner pesada en un momento. Y el final es un poco abrupto para mi gusto. Sin embargo, pienso que tiene potencial. Creo que es una historia bastante interesante, una historia que tiene bastante que ofrecer en el futuro. Veo un poco flojo este primer volumen, como les comenté. Sin embargo, creo que vale la pena que le den la oportunidad si les interesa. Les voy a dejar el link de Amazon allí abajo en la descripción para que puedan comprarla en caso de que, como les dije, les interese. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir por el momento sobre esta historia. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Y no se olviden de darle like, suscribirse, compartir el video por allá abajo en caso de que les guste. Y si tienen la amabilidad, si tienen la buena voluntad y si les sobra mucho el dinero, que no es mi caso, consideren apoyarme en cualquiera de las 3 plataformas que les estoy dejando también allá abajo. Así que ahora sí, nos vemos.